Creo que a través del estudio de los Salmos vemos claramente esa bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, obrando para el bien de su pueblo y para su gloria. Creo que en la medida en que estamos avanzando en el estudio de los Salmos, trae a nuestro corazón esperanza, consuelo, fortaleza, ánimo. En la medida que avanzamos, creo que nuestros corazones se afirman en Dios como nuestra roca, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro pronto auxilio en medio de la adversidad. Y espero que el salmo que tenemos para hoy no sea la excepción, sino el Señor prosiga con su tarea de hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de su palabra. Quiero que miremos el Salmo 29. Dice así la palabra del Señor. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Este salmo lo he titulado, o mejor, no lo he titulado. Lo titula un hombre, Voz del Señor, la voz de Jehová o la voz del Señor. En primer lugar, quiero que miremos la grandeza de Dios sobre los seres celestiales. Versículo 1, versículo 2. Me parece pertinente que volvamos a leerlo. Dice así. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Estos dos versículos los he titulado La grandeza de Dios sobre los seres celestiales. El versículo 1 inicia diciendo, tributad a Jehová. Ese tributad es adoración, cántico de alabanza. Y yo diría por 4 razones específicas. Primera razón, por su gloria. Segundo, por su poder. Tercero, su nombre. Y cuarto, su santidad, la hermosura de su santidad. Hoy, nosotros, su iglesia, su pueblo, se reúne en el día que el Señor así lo ha estipulado.
Lo hacemos el primer día de la semana, con el propósito de adorarle, como resultado de una vida controlada por el Espíritu Santo. Hoy su pueblo se congrega para cantar a su nombre, para abrir las Escrituras, para que estemos orando y para gozar de una comunión conforme a lo que Él así nos enseña en su palabra. Pero también nosotros hoy, como pueblo de Dios, queremos adorarle, elevarles cántico de alabanza por su gloria, por su poder, por su nombre y la hermosura de su santidad. Voy a detenerme en la adoración o ese cántico de alabanza que tributamos a Jehová por su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Jehová? Es el honor, la grandeza, la majestad y el resplandor del Dios único y verdadero, el cual su pueblo le adora el día que Él le ha establecido. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, nadie, absolutamente nadie podía ver el rostro de Dios y vivir. Sin embargo, Dios permitió que se tuviese alguna visión de su gloria. Un ejemplo, Moisés vio algo de la gloria de Dios y la Escritura dice que él vio a Dios cara a cara. Pero ¿qué fue lo que vio Moisés de Dios? Dice la Sagrada Escritura que Dios le permite a este siervo del Señor ver algo de su gloria. Y le permitió ver algo de su gloria por la hendidura de una peña. Dios le dijo a Moisés: pasaré por la peña, pondré mi mano sobre tus ojos para que no me mires, porque no hay quien me pueda mirar y vivir. Cuando yo pase podrás ver mis espaldas, dice el Señor Todopoderoso. Y así lo hizo. Moisés vio algo de la gloria de Dios y pudo vivir. Y hoy nosotros, como iglesia, contemplamos su gloria. Estoy plenamente convencido. Su gloria a través de sus obras, su gloria a través de su redención, su gloria a través de lo que Él nos ha prometido a nosotros como hijos suyos, la gloria de la esperanza de vida eterna, su segunda venida específicamente. Además puedo decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la manifestación de la gloria divina. ¿Qué pasó en la transfiguración? ¿Qué pasó cuando Pedro, Juan y Jacob vieron la transfiguración de Jesucristo, el Hijo de Dios, en semejanza de la gloria de Dios? ¿Qué pasa en su segunda venida? Vamos a ser testigos de la gloria de Dios. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Y nosotros qué? Dice las Sagradas Escrituras que la iglesia debe reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo la iglesia puede reflejar la gloria de Dios si no es a través de sus acciones? A través de nuestra vida y a través de nuestro andar. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses, dice que nosotros debemos de ser irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa en la cual debemos resplandecer como luminares en medio de este mundo o en este mundo. Así que la iglesia, usted y yo, debemos reflejar
la gloria de Dios. Nosotros debemos de reflejar la grandeza, el esplendor y la majestad del Dios Todopoderoso. Y espero que así sea. Que el mundo vea a Jesucristo, el Hijo de Dios, reflejado en nuestra vida. No olvidemos que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros no somos tinieblas, somos luz y por esa razón la iglesia debe reflejar la gloria de Dios. Su poder. Hoy nosotros tributamos a Jehová adoración y cántico de alabanza, no solo por su gloria, su grandeza, su majestad o su esplendor, además lo hacemos por su poder. El Dios único y verdadero es el Dios todopoderoso. Él es el Dios omnipotente. ¿En qué usted y yo somos testigos del poder de Dios? Pues bien, el pueblo de Dios, su iglesia, es testigo del poder de Dios, y no solamente nosotros, sino aún su creación misma. Es testiga del poder de Dios a través de su creación. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que Dios creó el cielo y la tierra con su poder. Él creó las cosas con el poder de su palabra. Él simplemente dijo: hágase, y se hizo. Todas las cosas Dios las creó con su palabra, con el poder como un atributo, perfección, cualidad y característica que solo le pertenece a Él. Otro indicio de su poder: cómo Dios preserva todas las cosas. A través de la preservación de todas las cosas es evidente el poder de Dios. La Escritura dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta el sol, la luna y las estrellas, el día y la noche, las estaciones. Dios sustenta la lluvia, el calor y el frío. Dios permite que usted y yo degustemos de toda su creación porque Él la sustenta. Otro aspecto del poder de Dios: en la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Allí es evidente el poder de Dios. ¿Acaso Dios no sacó con poder de Egipto a Israel, quien estaba esclavo? Dios no envió plagas con su poder para demostrar su grandeza en medio de un pueblo que había endurecido su corazón, y específicamente Faraón. ¿Acaso Dios no dio muerte a los primogénitos como evidencia de su poder para sacar a su pueblo de la esclavitud de Israel? ¿Acaso Dios no proveyó una redención tan grande en aquellas circunstancias, en aquella situación, al pueblo de Israel? ¿Qué hizo Dios cuando los egipcios perseguían al pueblo? No abrió el mar rojo con poder, el pueblo pasa en seco, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, no se cerraron las aguas, causando gran mortandad en medio del pueblo egipcio. Así que el poder de Dios se ve claramente establecido en su creación, en su preservación, pero también en la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero la demostración más grande del poder de Dios es en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y creo yo que se necesita del poder del Dios eterno para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Satanás pensó que había vencido a Jesucristo, el Hijo de Dios, allí en el sepulcro. Pero Él fue vencido cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Ahora, para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, el poder de Dios se relaciona con el Evangelio. Dios necesita de su poder para dar vida a hombres muertos como usted y como yo.
El poder de Dios es necesario para dar vida a huesos secos como lo éramos usted y yo. El poder de Dios que resucitó a Jesucristo, el Hijo de Dios, entre los muertos, es el poder que nos ha resucitado a nosotros espiritualmente para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Así que el poder de Dios se ve en su creación, su preservación, en la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, entre los muertos, y igualmente en relación al poder del Evangelio que nos libera de la esclavitud del pecado. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios requiere de poder para salvarnos. Su nombre, hoy su iglesia, su pueblo, David, no solamente tributamos a Jehová adoración y cántico de alabanza por su gloria y su poder, sino también por su nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestro precioso, único y Dios verdadero? Su nombre personal es Jehová. Con este nombre Él se relaciona con su pueblo. Así que Dios anhela, desea tener una relación íntima y personal con su pueblo. Pero además, su nombre, Jehová, indica su inmutabilidad y su fidelidad en cumplir sus pactos y sus promesas de redención para con su pueblo. Dios le había dicho a Abraham, dentro de 400 años Israel será esclava, durará esclava durante 400 años, mas yo me acordaré y les liberaré. Así que David nos exhorta y nos anima a adorar a Dios, a elevar cánticos de alabanza por su nombre, porque en su nombre está claramente establecido su inmutabilidad y su fidelidad para con su pueblo en cumplir sus promesas y sus pactos de redención. Y gracias al Señor porque igualmente lo hizo con nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 15, Él ya hace una promesa. En medio de tanta oscuridad, en medio de tanta desolación y mortandad espiritual, hay esperanza para el hombre. La simiente de la mujer, ¿qué va a pasar con la mujer, con la simiente de la mujer? Derrotaría, aplastaría la simiente de la serpiente. La obra de Cristo en su muerte y resurrección para el perdón de nuestros pecados. Así que David exhorta a adorar a Dios por su gloria, por su poder y por su nombre. Él es inmutable y fiel a sus promesas de redención para con nosotros. Y por último, la hermosura de su santidad. La hermosura de su santidad. Usted, hermano amado, ¿en un momento ha meditado en la hermosura de la santidad de Dios? Los teólogos hacen referencia a la inmanencia y a la trascendencia de Dios. Cuando se habla de la inmanencia de Dios, se hace referencia a la cercanía y a la intimidad de Dios con nosotros, a través de su amor, a través de su misericordia, de su compasión, de su fidelidad, de su bondad, de su cuidado para con nosotros como pueblo de Dios, aún para con su creación. Así que los teólogos hacen referencia a la inmanencia de Dios. Dios está tan cercano. Dios anhela esa intimidad con su pueblo. Y creo que usted y yo somos testigos de eso. Pero también se habla de la trascendencia de Dios.
Y cuando se habla de la trascendencia de Dios, es lo opuesto a la inmanencia. Ya no a la cercanía de Dios con su pueblo y la intimidad que Él tiene con sus escogidos, con sus redimidos. La trascendencia de Dios es cuán diferente, cuán distante y cuán distinto es Dios de nosotros, de usted y de mí. Y Él es total y absolutamente distinto de nosotros por la hermosura de su santidad. Él es totalmente apartado y separado del pecado. Él es perfecto en su pureza, Él es majestuoso en su santidad. Por lo tanto, esto nos debe de hacer conscientes a nosotros de nuestra absoluta bajeza, de nuestra insignificancia y por lo tanto de nuestra miseria espiritual. Y sabemos que Dios no tiene comunión con el pecado, que nosotros no somos dignos de estar en la presencia de Dios. ¿Acaso no dice Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él? ¿Acaso Jeremías no dice que nuestro corazón es malo y perverso? Aún David en el Salmo dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Acaso la Escritura no llega a una conclusión diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Todo hombre, absolutamente todo hombre, está destituido de la gloria de Dios por causa de su pecado. Porque no tenemos acceso delante de la hermosura, de la santidad de Dios por causa del pecado que me separa de Dios, el cual heredamos desde Adán y Eva, por causa de su desobediencia, de su transgresión y de su rebelión a lo que Dios había establecido. Por tanto, así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y todo hombre, absolutamente todo hombre, está destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo usted y yo podemos acercarnos a la hermosura de la santidad de Dios si nuestro corazón y nuestra vida está tan empapado del pecado, total y absolutamente empapado de pecado? Pero hay un sumo sacerdote. Sí hay un intercesor, hay un intermediario que cumplió con las exigencias del Padre, Jesucristo su Hijo. Y es la única manera que usted y yo, su pueblo, nos podemos acercar a Él, no una vez al año, sino día tras día, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para ser limpiados, lavados de esos pecados que traen una separación del Dios santo, santo, santo. Cuando Isaías lo vio, cuando Isaías vio la majestuosidad de Jehová, dijo, ay de mí que soy muerto. Pero para que él no fuese muerto, tuvo que ser limpio de su pecado. ¿Quién se puede sostener delante de la hermosura de la santidad de Dios en la condición sucia y pecaminosa en que usted y yo nos encontrábamos? ¿Quién puede tener acceso? Ningún hombre, única y exclusivamente en Jesucristo, su Hijo. Así que hermanos, no solo David, aún nosotros, y vamos a ver quién más, hoy alabamos a Dios, elevamos cánticos de alabanza por su gloria, por su poder, por su nombre y por la hermosura de su santidad. ¿Usted ha pensado en la santidad de Dios? Cuando estemos con Él, su santidad. ¿Y quién soy yo? Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien me permite un acceso directo delante de Dios Padre. De acuerdo al versículo 1,
Pregunta. De acuerdo al versículo 1, ¿quiénes han de tributar adoración? Cántico de alabanza a Jehová por su gloria, su poder, su nombre y su santidad. Yo he dicho, no solo David, no solo el pueblo de Dios hoy en el día que Él ha establecido. ¿Quiénes más? ¿Quiénes? Sí, nosotros como hijos de Dios. Aquí dice, oh hijos de los poderosos. Esos hijos de los poderosos son los hijos de Dios, pero más específicamente los ángeles, los seres celestiales que Dios creó como sus mensajeros para su servicio, para que le tributen honra, adoración, honor y gloria. Y si David invita a los ángeles, a los hijos de los poderosos, a los hijos de Dios que no se rebelaron contra Él, los invita, los anima y les exhorta a alabar a Dios por su grandeza, por su gloria, por su poder, por su nombre y por su santidad. ¿Cuánto más nosotros, hermanos amados? ¿Y sabe qué me llama la atención? Sí, los ángeles de Dios están día a día delante de la presencia de Dios. Ellos están alabando, cantando cánticos de adoración a Dios por su grandeza, por su hermosura, por su poder, por su nombre y por su santidad. Ellos son los mensajeros de Dios. Ellos se regocijan, ellos le adoran, le alaban y le sirven. Pero también ellos son instrumentos de juicio de Dios. ¿Y nosotros qué? ¿Cuánto más nosotros que hemos sido redimidos? Ellos no han sido redimidos. Ellos están desde el principio en esa condición, se mantuvieron así, de acuerdo a la elección eterna de Dios. Pero nosotros no. Si miramos atrás, esa condición deplorable en la que nos encontrábamos, muertos, Dios nos hubiese podido dejar en esa condición espiritual. ¿Qué hizo con los ángeles que se rebelaron? Los dejó en esa condición, muerte eterna. ¿Pero qué hizo con nosotros? ¿No derramó gracia y misericordia? ¿No derramó toda su compasión, su bondad? ¿No ejercitó su amor eterno en favor de aquellos que Él ha de salvar? Así que pregunto, si esos ángeles que nunca han sido redimidos, sino que están delante de la presencia de Dios día y noche alabándole, adorándole, regocijándole y sirviéndole, ¿cuánto más nosotros que hemos sido redimidos con su preciosa sangre, con la sangre de Jesucristo su Hijo? ¿Cuánto más usted hoy, usted y yo, debemos reconocer su grandeza, su majestad? Debemos de adorarle y debemos de darle gracias día a día. ¿Por qué? Por su gloria, por su poder, por su nombre y por su santidad. Eso lo hacen los hijos de los poderosos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos amados? Segundo, la grandeza de Dios sobre la naturaleza. 3:9. Vamos a leer. Espero que todos estén pendientes a pesar del calor, del sol. Dice así, versículo 3 al 9. Por favor, tenga en cuenta cuántas veces dice voz de Jehová. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Cuántas veces está voz de Jehová? 7 veces. Muy bien. Yo pregunto,
¿Usted alguna vez se ha quejado, voy a usar entre comillas, del mal tiempo? ¿Usted algún momento se ha quejado de la lluvia o de la llovizna leve que a veces nos impide salir, o de la tempestad o de la tormenta, de los truenos y de los relámpagos? ¿Usted algún día se ha quejado? ¿Cierto que sí? Nos hemos quejado muchas veces por el mal tiempo. Pero David, en lugar de quejarse, se anima a alabar a Dios. Y no solo él, sino invita a todo el ejército del cielo a que lo hagan. Igualmente anima a nosotros como hijos de Dios que hemos sido redimidos a venir a alabar a Dios y no a quejarnos por el mal tiempo. Yo no sé si usted sabía que este salmo era cantado por el pueblo de Israel, clamando a Dios cuando había sequía. Y lo cantaban clamando a Dios porque enviara la lluvia temprana y la tardía. Hace poco vi un programa en la India. No sé exactamente en qué región de la India, pero quiero que escuche esto y nos va a servir a adorar a Dios y darle la honra y la gloria. Aún por su poder y su grandeza sobre la naturaleza, por supuesto. Los hindúes esperan los monzones una vez al año. Es la única lluvia que llega una vez al año. Cuando llegan los monzones, ellos en su cultura salen a regocijarse por la lluvia que cae de los cielos, que usted y yo sabemos que es Dios quien la permite. Es Dios quien la envía. Y algo que me llama poderosamente la atención, ellos danzan en estos lugares, en las calles. Cuando el agua rueda por los canales de su casa, ellos salen y se mojan. Y van a sus trabajos, sacan sus sombrillas, van bien vestidos, con el agua a la mitad de la cintura. Pero es tanto el regocijo de esta nación, de este pueblo, que saben que es la única lluvia que reciben durante un año, y a veces dura años sin llegar. Y los niños van al colegio con sus maletines atrás, con el agua hasta la cintura. No les interesa. Se regocijan por la lluvia que el cielo les da y que el Dios poderoso les permite tener. Un país no muy lejano, Perú. En la periferia de la ciudad hay asentamientos, barrios, y no les llega el agua. Pasan y les llenan su tanque cada cinco días a cada ama de casa. A cada familia, a cada hogar, les llenan un tanque. Les dura 5 días, les cuesta 15,000 pesos colombianos. Porque multipliqué de euros a pesos colombianos y serían 15,000 cada 5 días. Ustedes vieran las madres cómo lavan la ropa, con qué cuidado para no botar una gota de agua, diría yo. Cómo lavaban ellas las verduras, las papas. No desperdician una gota de agua, diría yo así. Valoran el agua porque no la tienen. Y nosotros, ¿cómo tenemos esto? ¿Cierto que es en abundancia? Aquí no llueve una vez al año. Aquí la gracia de Dios permite que en nuestro país llueva muchas veces al año. Que haya fruto muchas veces al año. Que haya cultivo muchas veces al año. ¿No hubo una sequía tan terrible en nuestro país hace 2 años? En el mes de septiembre. Recuerdo que salí con mi familia, mis padres y mis hermanos. La sequía era abrumadora. Los riachuelos, las quebradas, los ríos secos. Las personas podían pasar nuestro principal río
Y el agua les daba en la mitad de sus pies, el río Magdalena. Y nos quejamos muchas veces de la lluvia. Nos quejamos de las tempestades, de esos aguaceros que nos impiden hacer nuestras labores. Pero ¿qué hacen en otros países? Saltan, se regocijan y se alegran por esa lluvia que llega. Eso hace David. Y usted y yo deberíamos de hacer lo mismo, alabar a Dios por la lluvia, la tempestad, aún los truenos y los relámpagos. ¿Cómo somos nosotros como administradores de la gracia de Dios? Eso es gracia. Debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Hermanos, algo que me llama la atención, esa voz de Jehová que leímos 7 veces, que se pronuncia 7 veces, se aplica a la tormenta en general. Esa voz de Jehová se aplica a la tormenta, a la tormenta en general, pero en particular a los truenos. Y voy a desarrollar rápidamente lo siguiente. Dice David, el que truena es el Dios de gloria. La voz de Jehová hace referencia en un sentido general a la lluvia, a la tormenta, pero en un sentido particular está haciendo referencia a los truenos. Y David inicia, el que truena es el Dios de gloria. Y los truenos del Dios de gloria son tan fuertes, es con tanta potencia que quebranta o desgaja el cedro. Y el cedro que se levanta en el Líbano tenía 3 características. Era un cedro muy alto, robusto, pero además derecho. David aquí no estaba meditando, mirando el firmamento en un día soleado o en una noche clara. Creo yo que cuando David escribió el Salmo 19, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o era un día muy soleado o una noche muy clara. Aquí David escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo en medio de una tormenta descomunal y de truenos y de relámpagos demasiado potentes para desgajar el cedro del Líbano. Pero ¿qué hace David? Adora a Dios porque Él es testigo de su poder, de su grandeza, de su majestad. Ahora, está David presenciando esto, que dice, hasta los montes se estremecen. ¿Y qué emplea David para demostrar que los montes se estremecen? Dice, saltan como becerros o búfalos. Pero David alaba a Jehová en medio de esas circunstancias. Dice David, Él hace caer rayos como fuego. Tiemblan los desiertos. Aún se desgajan las encinas. Yo pensé que desgajar las encinas era desgajar los árboles. Pero desgajarse en las encinas es que la tormenta y los truenos tan potentes y tan fuertes, los rayos, el temblor del desierto, los movimientos de los montes, hacen que se acelere cuando las ciervas han parido. Se acelera el nacimiento de las ciervas que han parido. Es tan terrible el acontecimiento que David es testigo de lo que está sucediendo, que aún se acelera el parto de las ciervas. ¿Pero qué hace David? David alaba a Dios. David lo adora y da gracia, porque aún Dios tiene el dominio sobre todas las cosas, sobre la naturaleza misma. Aún los bosques quedan desnudos, sin hojas y por tanto, diría yo, sin animales. Y termino este punto diciendo, en su templo todo proclama su gloria.
Su templo hace referencia a el lugar donde se desarrollan estos acontecimientos. El resplandor de los rayos, el estruendo de los truenos, los vientos de los bosques, los montes, los desiertos, toda la naturaleza se junta para contar el poder de Dios y alabarlo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos como hijos de Dios alabar a Dios cualquiera que sea las circunstancias? ¿A usted un trueno no lo ha hecho gritar o temblar, asustar? ¿Cierto que sí? Pero ¿qué hacía Jehová? ¿Qué hacía David? Adorar al Señor. Último punto. Yo escribí, no sé si está equivocado, la grandeza de Dios sobre la humanidad. Y termino con esto. Versículo 10. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ya la tormenta se ha ido. No hay truenos. Ya no hay relámpagos. No hay temblor en el desierto. Aún y en los montes. Ya las siervas no están pariendo, o no están dando a luz. ¿Y sabe qué está diciendo David? Jehová permanece. No importa el huracán. No importa el tsunami. No importa la tormenta, la lluvia, el aguacero. Jehová permanece. Su trono no es movido por los eventos violentos de la naturaleza. Incluso en el gran diluvio su trono permaneció. ¿Eso qué indica? Que la soberanía de Dios permanece para siempre y no es estorbada por cataclismos naturales. No importa las grandes olas, las grandes mareas, las inundaciones, los huracanes o las tormentas. Jehová reina eternamente y para siempre. Él gobierna sobre todos los asuntos de nuestra vida. Dios tiene el control, Él tiene el dominio. Dios hace que las cosas sucedan de acuerdo a como Él lo ha determinado desde la eternidad. Dios dirige, Dios guía. Hermano, Dios es absolutamente soberano. Pero también puedo decir, Dios es infinitamente sabio. Como también puedo decir, Dios es perfecto en su amor. ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué lamentarnos? Aún Dios nos libre de murmurar como murmuró Israel en medio del desierto. ¿Cómo añoro? ¿Cómo deseo? ¿O por qué nos das esta carne tan liviana? Dios da poder a su pueblo. Esa palabra poder indica Dios da fortaleza, Dios da vigor, Dios da fuerza a su pueblo frente al mal o frente a la adversidad, cualquiera que sea la circunstancia. Dios nos da bendiciones de paz, hermanos. No importa la lluvia, no importa la marea, no importa la tormenta, no importa los truenos, los rayos, lo que nos asusta.
lo que muchas veces nos causa temor. Dios da paz, bendición de paz a su pueblo. Esta paz no es solo la reconciliación con Dios en Jesucristo su Hijo. Esta paz no solo es el perdón de nuestros pecados. Esta paz que se refiere David es la calma del corazón en medio de la tempestad. Es la sonrisa de Dios reflejada en el alma en medio de la adversidad. Es descanso, tranquilidad y sosiego en medio de la necesidad que usted y yo deberíamos de experimentar. Cuando Jesús iba a morir, Él dejó un testamento a sus discípulos. Yo en un momento dije, ¿por qué no hubiese estado yo ahí a ver Él qué me hubiese dejado a mí en su testamento? Y Él a sus amados discípulos no les delegó, no les heredó ningún bien material. Pero les delegó algo tan precioso, algo que es inquebrantable, así debería de ser, y es la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga qué. Pero ¿qué hace la tempestad en nuestro corazón? ¿Qué hace la lluvia? ¿Qué hacen los truenos y los relámpagos? ¿Qué hacen cuando los desiertos tiemblan o los montes se mueven como búfalos? No sentimos paz, tenemos miedo. Se turba nuestro corazón y decimos, Dios, sálvanos del peligro. Pero David alaba a Dios. Y Dios da poder, da fortaleza a su pueblo. Y Dios bendice a su pueblo con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es ausencia de inquietud. Esa paz es ausencia de afán y de ansiedad, de temores, de miedos. Esa paz es seguridad de salvación. Es la seguridad de lo que Dios ha hecho en favor suyo y mío. Yo nunca olvidaré dos hermanos. Dos hermanos que amo mucho y que hoy están en la presencia del Señor. Yo no olvido a mi hermano Efraín, mi hermano Edwin. Si no nos volvemos a ver, la última vez que me vi con él, me señaló con su dedo, nos vemos arriba, en el cielo. Pero tampoco olvido a mi hermano Nariño cuando murió, antes de morir. ¿Y saben qué no olvido de ellos? Su esperanza, pero tampoco su paz. Yo quisiera morir con la paz que Dios dio a estos hombres. ¿En medio de qué? De la enfermedad. En medio quizás de la lluvia, de la tormenta, de los rayos, del estruendo. Y mi hermano Nariño también pensaba en esa mansión celestial. Sus ojos estaban ahí y su corazón. ¿Por qué el nuestro no? ¿Cierto que sí, hermano amado? Oremos al Señor y damos gracias por este tiempo, hermanos. Señor y Dios, en esta tarde, gracias porque a través de los salmos vemos la grandeza y el poder de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuántas expresiones de David, inspiradas por tu Santo Espíritu, o por no decir todo lo que él expresa, trae confianza a nuestro corazón, trae esperanza, nos da seguridad, nos da fortaleza y ánimo. David
Y los hijos de los poderosos son exhortados a alabar a Dios por su gloria, por su poder, por su nombre y por su santidad. Que hoy tu pueblo, nosotros, llevemos a cabo esa misma labor de dar honra, gloria y honor a tu nombre, a tu poder, a tu santidad y a tu gloria. Señor amado, que sin importar las circunstancias, si hay lluvia, tempestad, si hay truenos, rayos, si aún la tierra se mueve, que podamos decir igual que David, alabarte, adorarte, honrarte, por lo que tú permites en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, porque tú nos has concedido la paz que proviene de ti, la paz que el mundo no entiende. Señor, que estos salmos sigan siendo de bendición para nuestra vida. Ese es mi ruego y esa es mi súplica. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando terminé de estudiar el Salmo, confortó mi corazón y mi alma. Porque a veces me siento tan débil en todo aspecto. Yo también siento debilidades. Pero la palabra de Dios nos fortalece y nos anima. Que esto suceda igual con ustedes, hermanos amados. Muchas gracias, hermanos.